Y el tema de hoy de la enseñanza lleva por título Para buenas obras. Esa es la enseñanza. Para buenas obras. Y vamos a Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Que lo tengan, dicen amén. Y lo leemos juntos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Amén. Voy a leerlo otra vez. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Amén. Si bien la salvación es por fe, y lo sabemos, como Cristo nos enseña y como los apóstoles corroboran, no se puede dejar en el aire ni a un lado el resultado de tal fe en la vida del hombre. Cuando tú por medio de la fe eres salvo, cuando tú por medio de la fe eres transformado, el resultado natural, espiritual, es que a través de tu vida empiecen a surgir buenas obras. Amén. Las personas que te rodean identificarán esas buenas obras. Verán entonces al Jesús del que tú predicas a través de las buenas obras. Pero no es buenas obras como la iglesia tradicional nos enseña, que tienes que hacer obras para ser salvo. No son buenas obras como nos enseñan en el mundo, de lo que tengo, de la abundancia tengo que dar. No, son buenas obras que nacen del corazón del Padre Celestial. Y son buenas obras que tienen sentido perfecto, específico y propicio para la necesidad de la persona que te rodea. Por eso es que el Espíritu Santo de Dios es el que da como fruto esas buenas obras. Y un fruto no nace de cualquier semilla. Si yo pongo una semilla de mango, nace una semilla de mango. El fruto del Espíritu para las buenas obras tiene que nacer del Espíritu Santo de Dios. No tiene que nacer ni siquiera de mis palabras o de un domingo. No tiene que nacer de las palabras de otra persona que te diga tienes que hacer buenas obras. Tiene que nacer del Espíritu Santo que te guíe hacia esas buenas obras. Pero es un proceso que empieza con la fe. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 16. Se lo deben saber los niños que estudian en colegios cristianos. Juan 3, 16. De tal manera amó Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo tenemos esa salvación? ¿Cómo tenemos esa vida eterna? Sino a través de creer en Jesucristo. Y al momento de que yo creo en Jesucristo, entonces estoy activando la fe que fue depositada en mi interior. Nosotros como hombres fuimos creados a imagen y semejanza de Dios Padre. Amén. Y hay algo importante que tenemos que entender como cristianos. La fe en el hombre fue puesta desde que existe. Fue puesta en su corazón y en su interior. Lastimosamente muchas personas manipulan esta fe para cosas que no son de Dios. Y dicen, hoy me va a ir bien, pero en sus mentes el me va a ir bien significa voy a robar dinero, voy a matar gente, voy a quizá a suplantar a otras personas, y para ellos eso es que les vaya bien. Y en efecto, a muchas personas les va bien, entre comillas. David se daba cuenta de esa situación y decía, Señor, pero ¿cómo estas personas tienen riquezas? ¿Cómo estas personas tienen abundancia? ¿Cómo es posible? Y él luego decía, pero es que tú en un momento tendrás justicia y juicio contra ellos. Y es que es así. En cambio nosotros, hijos de Dios, que fuimos llamados, escogidos, fuimos seleccionados para que pudiéramos acercarnos a Él. Él te dice, cree en mí y serás salvo. Juan capítulo 3, 16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, estamos hablando de un momento, un instante, un momento en donde el Espíritu de Dios te hace creer en Dios. Un momento en donde el Espíritu de Dios te hace que vivas para Dios. Y ese creer es el inicio de un caminar con Cristo. Y ahí estamos hablando de que el caminar ya es una acción.
Estamos hablando que eso hace parte de las buenas obras. Amén. Cuando empiezas a caminar con Cristo, cuando empiezas a actuar conforme a la voluntad de Dios, cuando empiezas a honrar y glorificar el nombre de Dios aún con tus obras, lo haces porque fuiste salvo y porque el Espíritu de Dios transformó tu vida. Leamos Juan capítulo 6, versículo 40. Juan capítulo 6, versículo 40. Me dicen cuando lo tengan. Amén. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces Jesucristo les dice una vez más, miren, para ser salvo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que creer en mí. Amén. Entonces no es por obras que vas a ser salvo, sino que es la fe que en tu vida actúa, te lleva a creer en Jesucristo, y eso te hace vivir una vida eterna. Y lo tremendo de esto, para que lo entendamos, es que la vida eterna no empieza en los cielos. La vida eterna empieza en la tierra cuando tú crees en Jesucristo. ¿Por qué? Porque desde ese momento, desde ese instante, vives para Él. Amén. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y para mí el morir es ganancia. Porque la vida es Cristo y la vida eterna está en Él. Amén. Y Él tenía salvación. Y todo aquel que cree en el Hijo, le resucitará en el día postrero. Vamos a leer también Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Decíamos que Jesús mismo hablaba de creer y de orar. Y también los apóstoles hablaban de esto. Y Primera de Juan 5, 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Vamos a leer el 11 también. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado, ¿qué? Vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El 12 también. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces estamos hablando de que una vez en ti actúa la vida, esa vida en ti te llevará a esas buenas obras de vida, a esas buenas obras que restauran, a esas buenas obras que dan paz, que cuando tú las das, cuando tú las ofreces, terminan siendo de restauración para la persona que las recibe. Amén. El Señor te está llamando a ti a actuar conforme a su voluntad, en donde tú estés, en haciendo lo que Dios te ha puesto a hacer, para brillar con su luz. Necesitamos demostrar la luz de Cristo, y Jesucristo le decía a los apóstoles, una luz no está colocada o puesta para estar debajo, tiene que estar arriba. Y arriba significa, tengo que mostrar el amor de Dios y la obra que está haciendo en mi vida. Si bien Jesús había dicho, una luz no es puesta para colocarse debajo, significa que igual la luz se estaba alumbrando. Es decir, tú pudieras ser salvo, pero qué egoísta es no compartir lo que Dios ha hecho con tu vida. Amén. Tremendo, ¿verdad? Qué egoísta sería saber de que Jesucristo te ha llamado, Jesucristo te ha transformado, Él te ha cambiado y te ha dado vida eterna y te ha sacado de oscuridad a luz, y de repente tú te encierras y dices, esto es mío y de nadie más. Eso no serían obras dignas, ¿verdad? Del Señor. Algo terrible sucedió en el medioevo, y fue que muchos seguidores de Cristo decidieron o sintieron el llamado del Señor, pero lo que decidieron hacer en un momento fue enclaustrarse en lugares en donde supuestamente estarían aislados del pecado. No me toco con las otras personas que hacen mal. Entonces no me voy a contaminar con las cosas del mundo. Y por eso se crearon los monasterios. Y por eso se crearon los lugares aislados en donde nadie podía llegar, ni los monjes podían salir. Muchos tiempos, estamos hablando de siglos, siglos perdidos esas personas. Porque entre otras cosas el reino de Dios nunca dejó de fluir ni de actuar. Pero ellos decidieron hacer eso.
Qué error tan grande. Y de ahí salieron tantas herejías y tantas malas interpretaciones de la palabra del Señor porque no fluía, así como cuando un río cae en donde hay un estanque y se detiene. No fluía la obra de Dios a través de sus vidas. El Señor hoy nos está llamando a que es necesario que ese río que Él ha puesto en tu corazón fluya hacia las personas que te rodeen con buenas obras. Amén. Amén. En el Antiguo Testamento, la fe movía a hacer las obras también. Siempre ha sido así. Desde el inicio de la creación, el Señor que pone la fe en el hombre, activa entonces el hombre esa fe a través de creer en el Señor. Y lo vemos en Abraham. Escuchábamos la semana pasada, prédica sobre Abraham. Y Abraham le cree a Dios y le fue contado por justicia. Pero una vez le cree, luego actúa bajo esa fe que puso el Señor en él. Amén. Una vez el Señor le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? Cogió sus cosas, armó todo, le dijo a su esposa, nos tenemos que ir. Amén. Actuó en pro de la promesa que le había dado el Señor. Amén. Y así una y otra vez, cada historia de Abraham es tremenda, porque la historia de Abraham es un hombre que le cree a Dios y actúa. Que le cree a Dios y actúa. Ese es el Hijo de Dios que está llamado hoy en estos tiempos más ahora. Porque te quiero decir unas cosas. En el mundo hay personas que creen predicaciones demoníacas. Hay personas que creen mentiras del diablo y actúan bajo esas mentiras. Y actúan bajo esas predicaciones. Hay personas de poder. Hay personas que han llegado a puestos altos. Hay presidentes que se han colocado en ciertos lugares porque han creído y han actuado bajo su creencia. Ahora, cuanto más un hombre llamado desde el cielo para hacer la obra y voluntad de Dios, te está diciendo el Señor hoy, es tiempo de actuar lo que yo te he dicho. Es tiempo de creer, sí, pero de actuar lo que yo te he dicho. ¿Amén? Y cuando actúas, a la vez estás ejercitando tu fe. Cuando actúas, a la vez le estás demostrando al Señor, Señor, yo te creo. El Señor te dijo, mira, tienes que ir a ese lugar, a esa empresa, vas a trabajar ahí. ¿Tú qué es lo que tienes que hacer? Voy a trabajar, voy a ser obediente, voy a hacer lo mejor posible, todo lo haré como para la gloria del Señor, seré testimonio de los que me rodean. Oraré para que el Señor me dé posibilidad de llevar el Evangelio a la persona que lo necesite. Ser asertivo en los momentos en donde el Señor quiera y dé la palabra. Y seré luz. Y el Señor nos está llamando a activar esa fe. Abraham le creyó a Dios y actuó bajo la fe que puso sobre él el Señor. No se quedó quieto, él actuó. Moisés, hombre de fe también, le creyó a Dios cuando le dijo, ve a Faraón. Y movilizó al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, hacia el desierto y luego a la tierra prometida. Tremendo, porque Moisés era un hombre que había salido de Egipto, un lugar en donde todo era hecho con dinero y poder, donde no se hacían cosas si no se tenía dinero y si no se tenía poder. Los grandes faraones tenían muchos esclavos, mucho dinero, era el imperio de la época, era hijo de una princesa, bueno, hijo adoptivo, y aún así, él dijo, voy a creer en el Dios que ha dicho, yo soy el que soy. Voy a creer en este Dios que me ha dicho, yo soy el que soy, que significa yo voy a hacer para ti lo que tú necesitas en el momento que lo necesites. Voy a hacer para ti aquel que te ayuda a guiar al pueblo de Israel. Voy a hacer para ti el alimento en el desierto. Voy a hacer para ti el sanador cuando estén enfermos. Voy a hacer para ti todo lo que tú necesitas. Y tú, en tu caso, aunque tú no lo sabes, Moisés, voy a hacer tu tierra prometida, porque tú no vas a llegar a ella. Tremendo. Y le creyó Moisés y andó en fe, actuando. Andó en fe, también se puede decir, bueno, anduvo en fe y actuó bajo esa fe. Y en medio de esa fe, vio la gloria de Dios. Amén.
El Señor nos está diciendo hoy, es necesario actuar. Es necesario actuar. David le creyó a Dios. Otro hombre también del Antiguo Testamento, tremendo rey. Le cree a Dios y en un principio, ¿qué hace él? Le vence al gigante. Lo que nadie podía hacer alrededor. Lo que nadie se había atrevido a hacer, lo hace David. Un niño pequeño, bueno, un joven, digamos un joven adolescente pequeño, que sencillamente tenía la palabra de Dios en su corazón. Y dijo, no hay nadie más grande que mi Dios. Nosotros somos el pueblo de Israel. Nosotros somos el pueblo escogido. ¿Quién es este? No es nadie comparado con el Señor. ¿Qué dificultad tienes frente a ti? A veces nos frenamos cuando vemos esas dificultades que tenemos frente a nosotros. Nos frenamos, nos detenemos y nos echamos para atrás. Pero el Señor nos recuerda, ten fe y anda. Ten fe y ve hacia donde yo te he dicho. Maravilloso porque el Señor, con estos ejemplos, nunca, bueno, la mayoría de veces no te dice el intermedio, ¿no? Lo que va a pasar entre un punto y otro. Te dice, ve hacia allá y tú supones que es una línea recta. No siempre va a ser una línea recta. A veces va a ser subir, bajar, pero Él te va a guiar, que es lo importante. Él te va a guiar. Y entonces David creyó y venció al gigante, pero actuó. ¿Y qué cosas tomó, hermano? Y quiero que esto lo tengamos. Tomó lo que el Señor le había permitido aprender cuando él era un pastor de ovejas. ¿Qué te ha permitido el Señor aprender en tu vida? ¿Qué es lo que te ha dado el Señor? ¿Qué herramientas tienes tú en la mano? Porque nada de lo que sucede es coincidencia. Nada de lo que tú has vivido es porque sí. Todo está bajo la voluntad del Señor y Dios te ha llevado hasta este punto para poder decirte, mira, todo lo que tú has aprendido hasta el momento de hoy es para que tú lo puedas activar y actuar con fe en la obra que yo tengo para ti. Entonces David se dio cuenta, yo sé utilizar la onda. ¿Qué sabes tú? ¿Qué te ha puesto el Señor? ¿Dónde te ha colocado? ¿Cómo te ha colocado? ¿Qué habilidades te ha dado el Señor? Porque todas esas son para su gloria. Jeremías, más adelante, también nos damos cuenta de él, un profeta. Le cree a Dios. Y lo de Jeremías es tremendo porque nadie le prestaba atención. Pero él le creyó a Dios. Y el Señor le dijo, tienes que predicar la palabra, decir esto, esto y esto va a pasar. Y van a ser esclavos. Nadie le prestaba atención. Jeremías eleva la profecía sobre un pueblo que no quería oír. Dios quizá te ha puesto también en un pueblo que no quiere oír. Pero no te estanques, no te frenes. Tú tienes a alguien, sí tienes a alguien a quien debes rendirle cuentas. Y es el Señor Dios Todopoderoso. Que a veces nos da pena, ay, no van a prestar atención, yo soy diferente a ellos, si de pronto no hago lo que ellos quieren hacer cuando sé que está mal. Es el momento de decir, yo quiero honrar a Dios. Yo voy a honrar a Dios. Yo soy diferente. Tú eres diferente. Dios nos ha escogido y te hace rey y sacerdote. Daniel, contemporáneo con nuestro profeta Jeremías. Daniel, otra situación diferente, pero le cree a Dios y actúa como Jeremías. Y Daniel le cree a Dios y fue el mejor de todos los reinos en donde el Señor le ponía. Lo que Dios le había dado, sabiduría, lo utilizó para la gloria de Dios. Cada uno de los reyes a quien él le trabajaba vieron la gloria de Dios y glorificaron el nombre del Señor. ¿Dónde te ha colocado el Señor? ¿Qué quiere el Señor que haga? ¿Quiere acaso el Señor que estés todo el tiempo diciendo, sí, yo creo en ti, yo creo en ti? ¿Quiere acaso el Señor que estés todo el tiempo repitiendo una oración? El mismo Jesús dijo, no es con vanas repeticiones. Sí, ora, pero actúa. Ora en fe y actúa.
te he dicho, te he puesto ahí, ora por tu jefe, ora por tus compañeros, ora por tu familia, ora por el lugar en donde estás, pero actúa. ¿Qué puedes hacer? ¿Necesitas hablar con alguien para que esa persona cambie? ¿Necesitas llevar una enseñanza, una palabra? ¿Necesitas llevarle algo físico a alguien que lo necesita? Hazlo, porque si el Señor te lo da es para que lo des. Si el Señor te lo da es para que glorifiques su nombre a través de esas obras que ha puesto desde el principio de la creación. Tremendo, dice la palabra. En el Nuevo Testamento, la fórmula no cambia tampoco. El Hijo de Dios cree en el Señor y actúa. Y es esa fe que tuvieron estas personas del Antiguo Testamento en lo que Dios ha prometido, es porque el Señor cumplió y cumplirá cada una y cada palabra que ha dicho. El Señor estará contigo, te guiará, te fortalecerá, cumplirá su propósito en ti. Y en medio de ese punto A y punto B, punto de inicio y punto final, a donde el Señor señalaba que debía ir la persona, habían diferentes situaciones difíciles, pero en medio de cada una de ellas, Él era quien guiaba, Él era quien fortalecía, Él era quien hacía que perseverara la persona. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Lo voy a leer otra vez. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí hay algo tremendo, porque el que dice Señor, Señor, quizá cree que Él es Señor, pero no actuaba. Pero no actuaba. Y dice, Señor, Señor. Y después dice, quizá hicieron otras cosas, ¿no? Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Se desviaban quizá, dejaban de hacer las cosas que el Señor les había dicho que hicieran, o no se iban hacia los necesitados de verdad. Tremendo, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es que hay algo también importante, la voluntad de mi Padre. Por eso, importante estudiar la palabra. Por eso, importante orar. Por eso es tan importante y crucial para el creyente acercarse al Señor y decirle, Padre, guíame, muéstrame tu voluntad para mí, en estos tiempos, en estos días, en lo que tengo que hacer, en mi trabajo, en donde yo estoy. ¿Qué quieres que haga? Quiero comentarles un ejemplo que me pareció triste. Yo a veces escucho pues a personas que disertan y hablan también de diferentes temas. Uno de ellos, Jordan Peterson, un estudioso y conocido. Y él estaba hablando acerca de la pregunta, ¿crees en Dios? Y él es una persona que no es agnóstica, es deísta, él cree en Dios, pero está acercándose a esa creencia en Dios. Pero el punto es que la manera en cómo él se acerca a esa pregunta hace que uno, como creyente, se evalúe. Porque él dice, bien, yo puedo acercarme, él dio tres ejemplos, pero el último ejemplo era, yo puedo acercarme a esa pregunta como, ok, creo en Dios, pero ¿qué significa creer? ¿Creer será solo hablar? ¿Creer será solo decirlo? ¿O creer significa creo y actúo conforme a lo que Dios dice que haga? Porque si es así, decía él, los cristianos que yo conozco están en un grave problema. Y en últimas, como diría alguno de los filósofos de la historia, el único cristiano según ese punto de vista sería el mismo Jesucristo. Tremendo. Y muchas personas en el mundo piensan igual. Porque lastimosamente muchos creyentes solamente hablan la palabra y no la actúan. Tremendo. Y el Señor nos está diciendo hoy como iglesia, si el amor es el que cambia al hombre,
Entonces tenemos que demostrar ese amor a estas personas que no creen en el Señor, para que vean y entiendan que el Dios de amor los está llamando y que hay salvación para sus vidas. Es necesario actuar en pro de eso. ¿Y actuar qué es? Como les dije, creo en Dios, camino hacia donde Él me ha guiado. ¿Y qué ha dicho Él? Tengo que llevar su palabra, tengo que ayudar a los que lo necesitan, tengo que ser testimonio en donde yo esté, tengo que llevar el fruto del Espíritu en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre y en templanza, en que todo lugar en donde yo esté, ahí sepan que Dios está. ¿Y eso cómo es? A través de las obras que Dios nos ha dado para hacer. Tremendo, porque la palabra de Dios también enseña que aún los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no se salvan. Los demonios saben qué va a suceder y saben que cada palabra que Dios dice se cumple. Y este hombre que les estaba comentando dice eso también. Dice, increíble que una persona que se diga creyente y que cree en Dios siga viviendo una vida mala. Porque si dice que cree en el Dios que yo he leído en la Biblia, es para que ya su vida cambiara totalmente, para que fuera otra, completamente, para que dejara de ser en seco su vida pasada y empezara una vida totalmente nueva. Creer y actuar. Vamos a leer Santiago capítulo 2, versículo 19. Y aquí Santiago diserta acerca de esto. Él sabe y vive como apóstol del reino de Dios esta palabra de que por gracia somos salvos y por fe vivimos. Sin embargo, él dice lo siguiente, 19. Vamos, perdón, desde el 14. Ahí lo colocan. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Aquí vamos a hacer un pare, porque cuando yo creo, yo vivo de acuerdo a lo que creo. Cuando yo tengo fe en Dios, vivo de acuerdo a lo que Dios me dice que haga. Y si yo veo, este ejemplo es un ejemplo importantísimo que da Santiago. El hermano está desnudo. El hermano no tiene con qué comer. El hermano está necesitado. Dios le dijo, ay, mi hermano, vete en paz y caliéntate y sáciate. Te lo digo como con palabra de fe. Pero no le das las cosas que necesitas. ¿De qué aprovecha lo que les estás diciendo? Tremendo, ¿no? Tremendo. Ahí es donde el Señor te dice, es necesario que tú hables, prediques, y donde yo te he puesto, actúes, para que seas luz. Y continúa, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, es lo que estábamos diciendo ahora. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Tremendo, porque ese ejemplo también nos habla de un hombre que le creyó a Dios plenamente y creyó que Dios sabía lo que hacía. Así debemos creer y vivir. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Esa es otra parte importante. Una vez tú actúas, tu fe crece. Mientras más obras en el Señor, más fe tienes, porque ves más la gloria del Señor. Sí queremos ver milagros, sí queremos ver respuestas, pero uno de los milagros para la persona que necesita es que tú vayas allá a darle lo que necesita. Y ahí el Señor nos está llamando a actuar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y aquí entonces entendemos algo. Es algo que no se puede soltar. La fe en Dios da como resultado obras para la gloria de su nombre. Y esas obras para la gloria de su nombre dan como resultado fe en ti y en quien las recibe también. Amén. Lo que se aprende, se practica. La palabra también. Hemos estado quietos quizá. Hemos estado comiendo como las ovejas todos los domingos la palabra de Dios, pero no hemos dado lo que Dios nos ha dado, sin actuar a favor de la palabra. Hoy es el día, entonces, mis hermanos, para empezar a reaccionar en esto. Para decirle, Señor, si la iglesia está quieta, yo no lo quiero estar, quiero moverme, quiero actuar, quiero avanzar. La iglesia de Cristo somos nosotros y estamos llamados a actuar, a avanzar en fe. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y su palabra. Tenemos un gran reto en nuestras manos y es mostrar el amor de Cristo a través de nuestras vidas. Pero otra vez les digo, esto no es algo que se obliga, esto es algo que nace de la persona que cree en Dios. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, eres salvo y esa salvación te hace actuar a favor de quienes te rodean y ser luz para quien lo necesita y ser sal en esta tierra. La sal está hecha para conservar, para preservar, para guardar, cuidar también. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amantísimo Dios, te damos gracias por esta palabra que nos has dado, porque en los últimos tiempos que se están viviendo, Señor, en donde estamos viendo cada día más vigente revelaciones y el Apocalipsis, en donde estamos viendo más vigente las profecías del fin de los tiempos de Daniel. Padre, nos has escogido para estar en medio de estos tiempos. Y si nos has escogido y llamado para estar en medio de estos tiempos es porque tú sabes que tenemos habilidades que has puesto en nosotros para poder actuar conforme a tu voluntad en medio de estos tiempos. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender tu voluntad en nuestras vidas, que nos guíes en medio de estos momentos y situaciones que estamos viviendo. Padre, a un lado dejamos, Señor, la distracción que Satanás ha puesto en nuestras mentes, que nos ha distraído con problemas de diario, de cotidianidad, que nos ha distraído con problemas de necesidad económica cuando tú eres el dueño del oro y la plata, cuando tú tienes en tus manos, Señor, el sustento de nuestro cuerpo, cuando tú tienes en tus manos nuestro futuro, Señor. Como hijos tuyos estamos llamados a actuar a favor de quien lo necesita, Señor, y mostrar tu gloria y tu amor, Señor, así como tu amor se ha mostrado en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que te glorifiques esta semana, que esta semana podamos poner en práctica lo que nos has enseñado hoy, que esta semana veamos tu gloria en el nombre de Jesús en cada vida y en cada vida de las personas con quien vamos a tener contacto. Vamos a hablar con muchas personas. Vamos a ayudar a quien nos rodea. Danos, por favor, provisión para poder dar en abundancia a quien lo necesita. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Así como durante diferentes momentos de la historia, grandes avivamientos de tu palabra llevaron a que personas fueran bendecidas provisionalmente, Señor, y estratégicamente por ti, para que pudieran dar a quien lo necesitaba. Así te pedimos, la iglesia en Colombia, Señor, sea bendita y bendecida por ti. No importa lo que el gobierno diga, y los estatutos que coloques, Señor, tú eres quien sostienes a tu iglesia. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que te glorifiques, Padre. Así como lo hiciste, Señor, en los pioneros norteamericanos que llegaron de Inglaterra, llegaron y empezaron a ser fructíferos, Señor, y fueron tan bendecidos, Padre amado Dios, que hogares de beneficencia fueron levantados, que colegios fueron levantados, hospitales, Señor, personas, Padre amado Dios, niños huérfanos fueron acogidos. Así estamos llamados a hacer tu obra en estos tiempos.
En el nombre de Jesús, pon un fuego en cada corazón, que arda para esas buenas obras eternas, que fueron puestas desde la creación, para que tu gloria se manifestara en todos los que nos rodean. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo y tu palabra, Señor.